17 grados en Buenos Aires. Llueve. Sí, llueve. Pero igual le ponemos toda la onda, todo lo mejor. Ahí estamos. Y está saliendo el sol para vos. Y sí, solo para mí, porque yo lo veo, aunque él no esté, siempre está. Para mí sale el sol, como dice Chano. Vamos a ir, porque se viene algo muy entretenido. Porque hay gente que yo no sé si todo el mundo está preparado para esto. Es un gran tema. Pero la tenemos, bienvenida a Ana Laura Díaz, abogada y creadora de Rupturas Inteligentes. Un placer. Gracias. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, un placer. Escúchame, esto de las rupturas estuve averiguando porque estuve leyendo todo. Esto de las rupturas inteligentes, uno en realidad, cuando vos hablas de ruptura, uno se remonta automáticamente a la pareja, ¿no? Exactamente. Solución de pareja. Pero en realidad puede haber ruptura de... Mira, a lo largo de la vida de las personas... Claro, en un laburo, claro, en una amistad, una ruptura de un vínculo laboral, ¿no? ¿A qué le llamamos ruptura inteligente? Bueno, mira, rupturas inteligentes es un abordaje distinto, ¿no? Sí. De los procesos que por ahí aparecen con un conflicto legal que habitualmente tienen detrás un tema vincular que se esconde atrás del conflicto legal. Es interesante la pregunta que haces porque no solo se circunscribe a separaciones de pareja, sino puede haber conflictos, por ejemplo, en una sucesión, cuando fallece uno de los padres, Claro. Y después hay que transitar ese proceso judicial. Puede haber una disolución de sociedad, puede haber un despido, ¿no? Y todo para la persona implica un cambio importante. Entonces, en Rupturas Inteligentes lo que intentamos es acompañar ese proceso de una manera incorporando no solo a la persona que viene al estudio a hacer la consulta, sino a esa persona, a su familia de origen, a la persona que acompañaba a esa persona y también su familia de origen y el contexto. Entonces, lo que se intenta es hacer una mirada 360 del caso para poder hacer un análisis responsable, porque yo soy consciente que el asesoramiento que doy no solo va a influir a la persona que viene al estudio, sino que esto va a traer como consecuencia un cambio en la conducta de esa persona que va a repercutir en todo su entorno. Cuando vos decías atrás de, a veces cuando hay un conflicto de demanda, ¿no? De algo, decís, hay un conflicto que tiene que ver más con lo sentimental, con ciertos apegos además, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cuando vos te toca abordarlo desde yo abogada? Uh-huh. ¿Te cuesta ponerlo en práctica? ¿Cuesta que la gente lo entienda, el transmitirlo porque digo, hay situaciones muy conflictivas? Mira, Hay gente muy conflictiva por naturaleza, sí, también, ¿no? Sí, el tema es que lo que yo trato, de alguna manera, este abordaje a mí lo que me permite es ver, aunque sea de manera pequeña, qué hay detrás de ese conflicto que llega a través de una demanda, ¿no? Y a veces me encuentro que detrás de esas situaciones hay, por ejemplo, duelos encapsulados. Pongo un ejemplo, ¿no? Vos tenés una persona que llega al estudio que se está separando. Y de repente, cuando empezamos a hacer el análisis de su familia de origen, pregunto si en la familia hubo separaciones y me dice, no. Le digo, bueno, háblame de tus padres. Y me dice, y yo perdí a mi papá cuando era pequeño. Le digo, ¿y a qué edad? 6 años. Entonces, de repente, le digo, ¿y tus hijos qué edades tienen? Y el más chico tiene 6. Entonces, en esa situación, lo que se presenta es la posibilidad de mostrarle a esa persona que aparentemente, desde el punto de vista sistémico, pareciera como que hay una repetición de un patrón, ¿no? Esa familia, al igual que su familia de origen, se disgrega por un motivo distinto. Acá no hace falta el fallecimiento de una persona, sino es a partir de un divorcio, claro, ¿no? Entonces,
en esa situación yo me encuentro, y es muy notable, las personas que pierden a sus papás de pequeños, a veces no tienen espacio para poder duelar, ¿no? Poder mostrar ese dolor, porque por ahí el papá que quedó vivo está muy turbado por toda la situación, entonces no hay ese espacio. Entonces, el duelo que no pudo atravesar cuando tenía 6 porque perdió a su papá, hoy se canaliza a través de esta separación, lo que de alguna manera complica el desarrollo del proceso judicial, porque al revivir toda esa situación es mucho lo que hay que canalizar, mucha emocionalidad. Hay gente que, viste que, eso lo he visto también, que no quieren, o sea, se niegan a hacer la sucesión o a que, claro, ¿no? Los hermanos dicen, bueno, vamos a vender la casa, ya está, o sea, es un bajón mantener esto, viste, guita. Y siempre hay uno que como que le cuesta, te dice, no, pero mejor no, pero todavía, porque, ¿no? Y siempre pone trabas, siempre pone trabas, siempre pone trabas. ¿Es a eso a lo que te referís? Claro. Generalmente, pero hay gente también que duela eternamente. ¿Qué se hace en esos casos? Porque uno puede entender un duelo de 6 meses, no sé, los psicólogos dicen que generalmente entre 6 meses y un año es como lo normal. Uh-huh. Que se puede llegar a entender, ¿no? Que hasta un año se puede comprender y qué sé yo, bueno, pasó un año, ¿no? ¿Qué se hace con esa gente después? Porque es una traba importante. Es una traba importante. Lo que yo te diría es que, primero, todos tienen tiempos distintos. Entonces, por ahí para el hijo que estuvo lejos de sus papás es más, no te digo más fácil, porque la pérdida de un padre es muy difícil, pero digamos que al haber conformado su familia y estar más pendiente de otra realidad actual, no está tan apegado a la situación de quien por ahí estuvo viviendo con ellos hasta último momento, ¿no? Y es más difícil. Entonces, lo que yo sugiero en este tipo de cuestiones, lo peor que uno puede hacer es empujar a que esto se resuelva antes, porque lamentablemente estas cuestiones tienen sus tiempos. Entonces, si uno no entiende esto y no acompaña, y por ahí despeja de alguna manera, ¿no? Tratando de que esa persona que tenía su vida armada en función del acompañamiento de sus padres piense que hoy se abre una nueva posibilidad de hacer un montón de cuestiones. Entonces, mirando hacia el futuro, lo que pasa es que siempre te dicen que hay que soltar, ¿no? Hay que soltar. Es difícil, claro. Hay situaciones que son difíciles, obviamente, y cuando a veces las relaciones no fueron tan transparentes, tan buenas, tan fluidas, digo, a veces se complica, hay muchas cosas que traban la psiquis de uno, sobre todo. Claro. ¿Cómo vos, abogada, porque uno en realidad, digo, los abogados tenés que tener, muchas veces, tenés que tener tipo de abogado, tenés que ser, no sé, viste, porque el abogado tiende a ser frío, y esto no tiene mucho que ver con la frialdad de este análisis que vos haces de la gente, ¿no? Y no tiene mucho que ver con un abogado tradicional de lo que uno está acostumbrado, claro, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo llegás vos a esto? ¿Cómo lográs unir estas dos partes que es un poco de psicología y abogacía? Es una mezcla, ¿no? Importante. Sí, la realidad es que yo soy abogada. Tengo un enfoque distinto, pero mi pata está en la ley, por sobre todas las cosas. Y acá lo que te voy a decir es cómo empezó la semillita de rupturas inteligentes. Yo estaba sentada en tribunales, en unos tribunales de provincia, en un juzgado de familia, y veía salir a la gente con unas caras de desánimo, de falta de respuesta, de impotencia. Y yo miraba y decía, ¿qué hago yo acá? ¿Qué voy a hacer? Porque la verdad que esta no es la forma que yo quiero, esto no es el ejercicio que yo quiero abordar, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí empezó a surgir esto de, a mí no me gusta explicarle 2 minutos antes a la persona que tiene que ir a un ambiente hostil, como puede ser una audiencia, y yo hago toda una preparación previa en donde le explico qué va a pasar, quiénes van a estar,
Y si lo pensás, es respeto por lo que uno hace, ¿no? Sí. Y considerar al otro que es un ser humano, y que además está atravesando una situación muy compleja. Si aparte de eso vos lo pones en un ámbito hostil, ¿cómo querés que reaccione? Mal. Entonces, de alguna manera uno prepara el terreno como para poder acercar posiciones donde se tenga que llevar a cabo esta situación. Te diría que yo, desde el punto de vista personal, atravesé diferentes situaciones y fui incorporando herramientas que por ahí no son, más allá de la idoneidad a través de los estudios de la abogacía en sí y de cursos y de especializaciones que he hecho, también incorporo otro tipo de herramientas, porque es como que esto va cambiando la visión de la abogacía, la relación yo quiero tener otra relación con el cliente. ¿Te pasó vos de sentir esto cuando vos decías, viví situaciones, ¿no? Digo, ¿te pasó esto de decir, che, la verdad, esto me pone mal, ¿no? O me gustaría tener un poco más de contención, ¿no? O que me lo manejaran diferente. ¿O te surgió más desde la empatía por el que está atravesando el mal momento? Porque a veces uno es algo que lo tiene, ¿no? Y decís, la verdad, a ver, vamos a hacerlo pasar que sea lo menos traumático o lo menos doloroso posible. Entonces, claro, es cuando tratamos de empatizar con el otro y usamos estas herramientas que vos decís, ¿no? Sí. O te pasó a vos que vos decís, mira, la verdad que me la hizo a cuadritos, la pasé re mal y en vez de hacérmela pasar mejor, me lo acentuó. Es muy interesante lo que planteas, porque los abogados también somos seres humanos. Claro. Y por ende, a veces cuando nos toca un caso, hay algo particular que nos puede tocar en nuestro fuero íntimo y relacionarse con algo que atravesamos o no. Entonces, en ese tipo de situaciones es importante poder diferenciarse, ¿no? De lo que es lo que está sintiendo el cliente y lo que siente uno. Y para eso es necesario mucho trabajo personal. Esa es la cuestión, para poder detectar cuando hay una situación que te molesta, con qué tiene que ver esa molestia, con algo que tocó algo que no era conveniente. Y lo que me parece es que los abogados obviamente también necesitamos nuestros lugares de supervisión y de contención. Entonces, todo pasa por poder canalizar este tipo de cuestiones y poder hablarlas y poder desarmarlas para ver qué fue lo que despertó esto. Entonces, me parece que si vos me preguntás cuál sería la forma ideal de un proceso, sí. Yo soy partidaria, muchos pensarán que no es así, pero a mí me parece que la forma de atravesar los procesos, particularmente en los casos de familia, lo ideal sería con un terapeuta y un abogado. Bien. Con el terapeuta voy atravesando la cuestión vincular, ¿no? Y la emocionalidad, y con el abogado lo legal. Si yo no tengo al terapeuta del otro lado, lo que va a pasar es que mucho de lo emocional y lo vincular se va a meter en el proceso judicial y lo va a trabar. Si no hay acompañamiento terapéutico, porque no toda la gente quiere hacer un acompañamiento terapéutico, por ahí la labor del abogado demora más. Lo que pasa es que hay cuestiones que hay que entender y hay que tener paciencia. Si yo, de repente, el cliente está siendo demandado y yo lo apuro para que tome una decisión que es para él fundamental, ¿no? De alguna manera yo me estoy convirtiendo en una especie de perseguidor igual que la otra parte, claro, respecto al mismo cliente. Siente acorralado. Entonces se siente entre la espada y la pared, claro. No, lo pone en una situación, claro, más tensa todavía. Entonces, ¿vos sos abogada de familia? Yo, perdón. Claro, como que fue desembocando todo, ¿no? Porque yo trabajo en casos de familia, obviamente, y pero también abordo cuestiones que tienen que ver con disoluciones de sociedades, como antes dijimos, o con despidos, o con sucesiones. Lo que pasa es que me parece que en el momento actual que estamos atravesando, los conflictos familiares están como protagonistas de las situaciones. Entonces, están ahí en la visión todo el tiempo y vos ves que hay problemas de contacto entre los padres y los hijos, que hay problemas de, por ahí, cuestiones que tienen que ver con la fijación de regímenes de comunicación. Lo que sí hay que entender es que en estos casos
el conflicto es como si fuera una montaña, ¿no? Vos ves la parte de arriba, lo de abajo no lo ves. Y lo que está abajo es muy importante. Sí. Porque Claro. si no, es como si vos estuvieras tratando el síntoma y no la real enfermedad que hay. Y no hay que desconocer, y esto es importante tomar conciencia. Hoy por hoy, un conflicto que hay entre dos padres, la herramienta que se fija a través de la ley es recurrir a un juez. Entonces yo te diría, un juez es la mejor herramienta que hay para resolver una cuestión, teniendo en cuenta que el juez no conoce lo interno del problema y por ahí tampoco tiene tiempo para profundizar en Claro, esto. en cada caso, ¿no? Con lo cual es mucho riesgo correr, el esperar que la sentencia resuelva. Y lo que suele ocurrir es que en la sentencia hay un ganador Eso te iba a y decir. un perdedor. Alguien siempre va a sentir que perdió y otro que ganó, claro. Y la imposición no logra resolver el conflicto. El conflicto sigue. Por eso es tan importante encontrar un enfoque diferente, tratando de acercar posiciones y de alguna manera de no generar un nuevo foco de conflicto para que haya un nuevo planteo judicial. Totalmente. Te hago una pregunta. Cuando estudian Derecho, sobre todo es cuando se inclinan a familia, viste que los médicos dicen, bueno, yo ahora cirujano, me voy a cirujano. Ustedes tienen esta cosa, bueno, ahora me tiro al penal, yo me tiro, o entran, o todos se reciben de abogado de lo mismo y después vos ejerces la parte que querés. ¿Por qué te pregunto esto? Porque digo, los que se dedican, por ejemplo, al caso de familia, sobre todo, ¿no? Tienen psicología como materia, porque por ahí sería también una buena herramienta, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la psicología cuando hablamos de familia, sobre todo. Excelente tu pregunta, porque yo me recibí en el año 93 y en ese momento vos tenías diferentes ramas. Imagínate un chico de 20 años que tiene que elegir las materias que va a cursar. Claro. Vos haces más por puntos y llegar que ver qué es lo que te gusta, porque en definitiva no sabés todavía, ¿no? Puede ser que tengas alguna idea, pero no muy definida. Nosotros en lo que era el plan de estudios que yo tuve, no había psicología. Pero, ¿viste cómo es la vida? Uno a veces pospone el tema de hacer posgrados. Y en mi caso particular, yo lo pospuse porque pasé por muchos ámbitos de ejercicio profesional. Entonces, en esto de decir, bueno, voy a hacer un posgrado. En el año 2020 empecé un posgrado de Derecho de Familia. Y ahí vinieron todas las materias que permitieron una actualización. Y ahí tomas contacto con... En el posgrado. Claro, con psicología evolutiva, en donde te enseñan la teoría del apego, que vos decís, ¿por qué no me enseñan en el secundario esto? Psicología general de familia, donde también te explican que de acuerdo a la causal por la cual vos te termines separando, va a haber mayor o menor conflicto en lo que es el divorcio. Porque, por ejemplo, si hay una infidelidad, la persona a la que se le fue infiel, de alguna manera está herida en su autoestima. Entonces es muy difícil recomponerse de esa situación. Con lo cual, a través de la especialización vos vas incorporando, como te dije, herramientas que son sumamente valiosas y que con todo el ejercicio profesional uno le puede sacar más jugo a esa situación, como para poder aplicarlas, ¿no? Y bien. Esto que vos decías, viste, porque también en las separaciones y en no me quiero separar y en el trauma que eso acarrea, hay mucho de apego, siempre hay una parte que generalmente no quiere. Esto del divorcio que vino a plantearse, del divorcio que tiene el nombre Express, de que con sola la firma de uno, chau, si te vino me acuerdo, como abogada y también como psicóloga, porque ejerces más la psicología que muchos que conozco, te cuento, ¿sentís que fue a favor, que fue algo bueno? Porque también reconozcamos que a veces se extendían matrimonios por siglo de siglo porque uno no quería firmar, vos decís, pero ya está, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves vos desde tu...? Mira,
también es muy interesante la pregunta, realmente. Gracias. Porque vos sabés que cuando yo estaba cursando Psicología General de la Familia, fue un planteo que yo misma hice y le pregunté a la psiquiatra que nos estaba dando la clase si esto del divorcio express, que se resuelve en 2 meses, no se alejaba mucho de lo que ahí me enteré que existía, que es el divorcio emocional, ¿no? Entonces ella dice, y sí, porque, y ahí fue donde describió lo que era el divorcio emocional, y ella lo que decía es, al principio, en la pareja, uno de los dos decidió que se quiere separar, pero no le dice nada al otro. Entonces, lo está pensando. En la segunda etapa, le dice al otro, me quiero separar. El otro, que acaba de recibir esa noticia y que no había pensado en la posibilidad de separarse, es como que empieza un poco más tarde a atravesar la situación, ¿no? Después viene la tercera etapa, que tiene que ver con la separación física. O sea, uno de los dos se va del lugar. Hay que explicarle esta situación a los chicos o no, porque ahí depende de la política de cada familia, más allá de lo que sea conveniente. Y en la cuarta etapa aparece el divorcio legal. Entonces, ella lo que dice es, de acuerdo a cómo ustedes hayan atravesado esas etapas anteriores, el divorcio legal sale o se traba. Porque por ahí no llegaron juntos a la misma situación, porque por ahí hay uno que está enojado diciendo cómo ella estaba pensando en separarse cuando nosotros estábamos haciendo planes, no sé, de viajar, ¿no? Y lo que ella decía es que se logra el divorcio emocional cuando las personas se pueden decir adiós y pueden continuar su camino, ¿no? Agradecidos por todo lo que atravesaron juntos. Yo te diría que por ahí el divorcio express va en contra de este espíritu. Yo entiendo lo que vos planteás de estas cuestiones que a veces se eternizaban, incluso cuando hoy por hoy no es necesaria una causal para el divorcio, y antes de repente se discutía en un proceso enorme quién había sido culpable, quién no. Lo entiendo. Creo que a veces lo que nos pasa a nosotros es que nosotros pasamos de un estadio a dar un bandazo hacia el otro. Como que no hay un equilibrio en las situaciones. Nos cuesta muchísimo esto. Y la verdad que siempre lo legal nunca va a la par de lo sentimental, ¿no? Y de la cabeza de uno y de lo que nos pasa interiormente. Generalmente van muy desparejos. Sí. En todos los ámbitos, ¿eh? Digo, hasta en un despido, en una desvinculación laboral. Digo, siempre son procesos que van desparejos. Porque lo que vos tenés que tener en cuenta, que yo creo que por ahí la gente no lo conoce, es esto. En los distintos procesos hay códigos que marcan las formas. Entonces, hay plazos. No es que uno quiera hacer determinada cuestión o no hacerla. Hay una norma que fija plazos, cómo se tienen que llevar adelante los actos. Entonces, en este tipo de situaciones, los plazos no los marca uno como abogado, sino que ya están predispuestos. Entonces, y sí, a veces nosotros tenemos un plazo en donde hay que hacer una presentación en 5 días y la persona todavía está tratando de digerir lo que se está solicitando en ese escrito, ¿no? Ahí yo creo que es importante la labor del abogado en cuanto a poner claro, a veces en estas cuestiones de discusiones en los escritos hay mucho de mucha verborragia, ¿no? Y mucho invitar al otro o provocar en el otro, vamos a pelear al barro. Claro. Entonces, claro, el abogado que está centrado en la situación le tiene que decir al cliente, no, al barro no porque primero no aporta, trae como consecuencia que esto sea más complejo y lo que hay que hacer es esto, contestar esto nada más. El resto no es un aditamento que no suma. No suma. Pero bueno, viste, el cliente a veces quiere contestar igual, entonces es un tema. Sí. Bueno, sí, nos ha pasado a todos, decirle, no, pero ponele porque esto me tira, no sé qué. Te explica el abogado. Sí, lo van a poner porque ellos se van a querer agarrar de... Entonces es por una cuestión de hasta de formas que va escrito, ¿entendés? Sí.
Y claro, uno quiere, viste, con las garras y decís, yo igual soy partidaria que si uno pone un abogado hay que relajarse, ¿no? Olvidarse del tema y que el abogado haga lo que haga lo suyo y olvidarnos porque si no es como, es una cosa constante ahí tortuosa, ¿no? Que tenemos, porque cuando uno tiene un tema legal por algo, digo, siempre es como un peso que uno, ¿no? Si encima le estamos poniendo la atención todos los días a eso, por eso cuando se termina es como decir, yo soy re partidaria que siempre digo las conciliaciones es lo mejor, terminan el tema cuanto antes y ya está, ¿no? Sí. Porque digo, a veces se pierden un par de pesos, pero decir, bueno, ganaste el año de salud mental, porque también en ese ganar y perder la gente a veces se emperra, ¿viste? Y no medimos esto, lo que perdemos a nivel salud mental. Bueno, porque es importante, me parece, tener claro qué quiere uno. No importa el otro. El otro es una circunstancia. Si vos tenés claro qué es lo que querés, y en eso de clarificar, me acuerdo una vez en una audiencia había un cliente que necesitaba como ayuda para tomar la decisión, porque también es complejo que vos de alguna manera apures a esa persona para que acepte una conciliación, porque no se tiene que sentir apurada u obligada, ¿no? Lo tiene que hacer consciente de lo que le parece más conveniente. Entonces, el cliente planteaba, no, lo que pasa que de esta manera a la otra parte le sale barato. Claro. Porque está pagando poco. Entonces, mi pregunta fue, no importa el otro. Esto hoy, ¿para qué se puede usar? ¿Sirve? ¿No sirve? Si no es útil hoy, bueno, y quiere seguir litigando, puede ser, porque a veces el litigio, y esto también es importante decirlo, es mantener el vínculo con el otro. Sí. Entonces todavía, en el fondo es eso, claro. Claro, todavía no estoy preparado para separarme, entonces sigo con mi empleador discutiendo, sigo con mi socio discutiendo, sigo con mi exmarido discutiendo, entonces sigo ligado al otro. Es buena esa visión, ¿eh? Claro, seguir ligado a como de. Exacto. A como de. Sí, en el espanto. En el espanto, claro, unidos en el espanto, ¿no? Qué terrible es eso. Sí. Suelen cuando vos te pones, usás esta parte tuya psicológica en la gente, suelen tomarlo del abogado, porque también es, el abogado, voy al psicólogo si quiero el abogado. ¿Lo reciben bien o lo reciben como raro, viste? Porque yo lo que te diría es esto. Perdóname, sí. porque lo veo en general, porque lo veo cuando un abogado le dice, che, mira, legalmente esto, con un psicólogo, que por ahí hay gente muy probable, dice, mira, ojo, porque legalmente con esto podés tener, no sé qué, o demás. Quiero decir, bueno, eso lo voy a consultar con un abogado, como diciendo, vos haces lo del psicólogo. Vos sos psicólogo, ¿no? Entonces, hay gente que lo recepciona súper bien y hay gente como que es más estructurada con esas cosas. Puede ser. Yo soy una convencida que la gente que llega a rupturas inteligentes es porque tiene abierta su cabeza y su corazón, que es importante. Y el que no, y te voy a decir más, y tiene una mirada amplia de la cuestión, porque esto por ahí tiene que ver con algo que me pasa a mí, ¿no? Yo para poder atravesar necesito entender. Entonces me encanta poder acompañar a la persona para que de alguna manera pueda entender cómo se armó esta madeja e ir desarmándola juntos en los tiempos que lleva. Está claro, es otro tipo de visión. Yo les digo, por ejemplo, cuando estamos en la consulta, a mí nadie me interrumpe. O sea, yo no voy a cortar la consulta para atender el teléfono ni para contestar un WhatsApp, porque yo estoy presente con la persona. Muchas veces, es importante eso, claro, ¿no? Porque uno se siente que está ahí en el medio como perdido, que estoy tratando que me den bola, que el abogado me escuche, que me entiende, que me asesore, y claro, suele pasar, es muy común. Claro, esto, ¿eh? por eso lo planteo también, porque de repente vos tenés, por ejemplo, me ha pasado que una mujer se pone a llorar y la parte emocional de la persona muchas veces
lo lleva a una edad que no es la cronológica. Entonces, por ejemplo, alguien que no se quiere separar y te dice, no puedo vivir sin él. Y vos decís, pero si vivías antes de conocerlo, ¿qué es lo que te está tocando de esta situación que te hace sentir de esta manera? Y por ahí esto lo vive como un abandono y esa persona, y hay, como dije antes, una repetición de un patrón porque el papá la abandonó cuando era chica o la mamá, o sea, y en esta cuestión es importante entender esto, cómo funciona, porque la persona llora como un niño, porque pasa. Entonces, ¿cómo hago yo para poder continuar la consulta con el otro si está en este estado? Primero le tengo que dar tiempo a que canalice lo que le está pasando. Y después, la forma es que conecte con sus recursos. Entonces, de repente, pueden ser recursos afectivos. Contame, ¿cómo está tu hijo? O contame, ¿cómo está el trabajo? ¿Qué nota te sacaste en la última materia, no? Entonces es como que vuelve el adulto y uno puede continuar en esa situación. Pero evidentemente la emocionalidad tiene que tener un lugar porque está buscando por dónde salir. Emocionalmente, si estamos mejor, lo demás podemos ver la solución mucho más fácil y entorpecemos menos camino. Eso está demostrado en todas las áreas, ¿no? Sí. Mentes claras, digo, Sí. llegan a destino mucho más fácil. Sí. Y también es menos doloroso el proceso muchas veces, ¿no? Sí. ¿En qué momento uno dice, en qué momento vos le sugerís a alguien, yo digo, mañana, no sé, me quiero separar, o no es mi caso, yo estoy dando un ejemplo, o no sé, o quiero tomar una decisión con el trabajo y qué sé yo? Entonces ahí recurro a vos, a rupturas inteligentes. Sí. Bien. ¿Y con qué sos vos sola? ¿Sos un grupo? Yo trabajo Sí. y tengo una red de profesionales a las que recurro para las derivaciones, ¿no? Y ahí hay psicólogos, psiquiatras, psicólogos de chicos, ¿no? Que Mira, acompañan bueno. todos los procesos y que además yo he trabajado con ellos. Entonces sé cómo trabajan y tenemos un estilo de responsabilidad, de honestidad, ¿no? Una forma de trabajar. Y me gusta lo que planteas porque de alguna manera uno puede hacerlo preventivamente. Y preventivamente lo que permite es a veces evitar tener que hacer planteos judiciales, ¿no? Te voy a contar un caso de una persona que vino a la consulta, se iba a separar, y bueno, la consulta mía es distinta al resto de las consultas porque lo que yo hago es esto, yo tengo una charla telefónica con la persona que me permite ubicarme un poco en el tema. Si la persona contrata la consulta, yo preparo un cuestionario. Bien. Se tiene que sentar a contestar. Esa es la parte, ¿no?, que brinda y que de alguna manera marca los bordes o los límites de la consulta y el contexto en el que se lleva. El cuestionario es muy movilizante porque te lleva, ¿no?, el análisis tiene que ser en profundidad. Entonces, el día que nosotros nos encontramos para la devolución, sabemos qué institutos están comprometidos y el análisis es del caso concreto, no es una generalidad, che, en todos los casos pasa esto. No, en tu caso esto es así, lo que se podría hacer es esto. Y recuerdo que en la consulta había un tema que ella me decía, lo que pasa es que yo no puedo hablar con él, ¿no? Porque él lo que dice es, yo pago todo. Y cuando él dice, yo pago todo, es como que yo pierdo la calma y no puedo escuchar más. Claro. Entonces, yo le digo, ¿no? Además, esto no solo se circunscribe a escucharlo de él, porque los hijos lo escuchan de el padre y repiten, papá paga todo. Entonces, le digo, ¿qué te parece si a esa frase que dice él le agregamos unas palabritas? Entonces me dice, ¿cuáles? Le digo, con dinero de los dos. Él paga todo con dinero de los dos. Y ya la posición es diferente, porque no es él el proveedor, él está utilizando dinero de ambos para pagar cuestiones de ambos, ¿no?
que son responsabilidad de ambos. Y es impresionante cómo esto lo que permite es ordenar. Y a ella le permitió, después de la consulta, no fue necesario. O sea, Claro. se pudo sentar enfrente del otro. Ahora, ¿ella trabajaba o era ama de casa? No trabajaba. Bueno, ese es un tema. Los hombres creen que porque la mujer no trabaja afuera, entonces no trabaja, y es un error enorme. Total. Yo a veces preferiría estar 14 horas trabajando afuera y no Claro. limpiando la casa, cocinando, fregando, lavando, no sé qué, que es continuamente, ¿no? Que los pibes entran, que los pibes salen, que no sé qué, y vos decís, esto no se termina nunca, Claro. ¿no? Es más agotador todavía. Desde ya. Sí. Digo, y el error a veces es eso. Ay, pero ¿qué más querés si vos no trabajas? ¿No? Es como... Sí, exaspera. Es como que Bueno, exaspera pero- y la deja... Y entiendo también esas mujeres que se sienten como indefensas y como, bueno, ante eso no tengo respuesta porque tiene razón. Él trabaja, él gana el dinero y está buenísimo esto que vos le decís, dinero de los dos, porque claro que sí trabaja. ¿No? Y acá es donde vos metes lo jurídico para darle fundamento a esas palabras. La remuneración en el régimen antes que se llamaba de ganancialidad y hoy es régimen de comunidad, el salario es ganancial. Entonces es dinero de los dos, no es dinero de uno, por más que lo traiga uno, porque la otra persona puede salir a trabajar y puede afectar tantas horas de su día a esto, porque yo estoy acá sosteniendo el resto. Claro. Entonces, lo que me parece es, está faltando como esa vueltita de tuerca de poder entender que, por ejemplo, si hay alguien que estuvo al lado mío durante muchísimos años y que me ayudó a armar todo esto, y que gran parte de mi desarrollo profesional yo me lo llevo, porque quien se desarrolló profesionalmente lo que tiene que comprender es que se lo lleva con él o con ella. El otro se queda con lo que deje el reparto de bienes por ahí, que a veces no es mucho. Entonces, en esta situación, estas cuestiones de que uno trabaja afuera y el otro se queda en casa, la arman entre los dos. Entonces, no se puede desarmar de manera inmediata. A la persona que está acostumbrada a la crianza de los chicos y que por ahí no desarrolló, hay que acompañarla en esta reinserción a una vida diferente. No es simple. Entonces, ¿qué hago yo para acompañar? Porque cuanto mejor ella salga de esta situación o mejor él salga de esta situación, porque hay casos Sí, es al donde revés. Sí. los que están Conozco en casa son casos. los hombres. Entonces, en esta situación, ¿cómo hago yo para ayudarla o ayudarlo a que empiece a autosustentarse lo más pronto posible? Pero no es quitándole el apoyo, es dándole el apoyo. Si nosotros entendemos esto y acompañamos, o sea, habría menos conflictos. La verdad, sos una genia. No. Yo, si algún día tengo un problema, te voy a buscar. Sabelo. De la índole que sea. Pero la verdad que me encanta, me parece... por más abogados así. Muchos más, porque la verdad que qué fácil serían las cosas a veces si estuviésemos no solamente rigiéndonos por las leyes, ¿no? Sino también por la empatía, por la solidaridad, por los sentimientos, ¿no? Un poco también, porque en base de eso es lo que en definitiva nos lleva a lo otro, ¿no? Sí. Y por ahí despertando malos sentimientos o peores, claro, el destino final termina siendo caótico. Sí, lo que me parece es... Y vuelvo a decir, en todos los Sí. ámbitos, no Sí, solamente no. en el familiar y en la pareja, en todos los ámbitos. En todos de la los vida. ámbitos. Lo que yo te puedo decir es esto. Lo que me parece es que lo que nosotros tenemos que lograr, y este es el objetivo, es que la aplicación de la ley se junte con lo humano, ¿no? Claro. Y sería Tal cual. humanizar la aplicación de la ley. Entonces, sería otro modo. Te quiero decir un par de cositas Sí. que me parece que son y que aportan. Estos días estuve haciendo unas entrevistas
porque vos dirás, ¿una abogada haciendo entrevistas? Sí, porque sé que hay un problema que es bastante acuciante, que tiene que ver con los vínculos parentales y filiales. O sea, hay muchos problemas que tienen que ver con la obstaculización del vínculo, o con que un hijo no pueda ver a su padre o a su madre, ¿no? Sí, me pasó con mi hermano. Sí. Bueno, entonces, en estas situaciones a veces nos perdemos en cómo se denomina la situación. Qué síndrome, qué alienación, qué esto, qué el otro, y empezamos a discutir el título y no entramos en lo que realmente es importante. Entonces, se me ocurrió hacer unas entrevistas a distintos profesionales, las vamos a ir subiendo durante el mes de agosto al canal de YouTube de Rupturas Inteligentes, y hoy se subió la primera, que es a Laura Krochik, que es una puericultora, vos dirás puericultora, sí. Licenciada en Ciencias de la Educación, y además de esto, especialista en crianza, acompaña a los padres desde el momento del que el bebé toca la teta hasta por ahí la adolescencia. Y es interesante ver cómo la problemática que llega al estudio también llega a una especialista en crianza. Y cómo esa especialista en crianza trata de alguna manera, de unir en lugar de separar, integrar. Y he hecho entrevistas a pediatras de adolescentes, a maestras de escuela. Entonces, quiero mostrar las distintas perspectivas de esto, que es algo que nos afecta a todos, sí, y que nos llega de diferentes formas, y que provoca alarmas en todas partes, porque el pediatra decía, a veces viene el chico con un síntoma que es un síntoma de un conflicto familiar, no es algo propio. Vivimos en una sociedad enojada y conflictiva. De ahí arranquemos, que es terrible, ¿no? Los chicos ya van enojados al colegio, venimos enojados al trabajo, ya nos manejamos con nuestra pareja enojados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Enojados con el vecino, enojados con el del supermercado, enojados con el del laburo. Vivimos enojados, ¿no? Y parece que es mucho más fácil desde el conflicto y el del enojo que desde el otro lado. O nos olvidamos que hay un otro lado, digo. Porque sí. El otro día escuché a alguien que decía que la queja, ¿no? Da satisfacción. Entonces, claro, vos entendés, a mí lo que me pasa con la queja, yo no comulgo. A mí lo que me parece es que si alguien no está de acuerdo con algo, hay que poder decirlo, hasta lo más terrible se puede decir, se puede buscar la forma de decirlo, de alguna manera pudiendo sacar esto. Alguna vez, cuando en Instagram yo subo herramientas para una ruptura inteligente, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, de repente, cuando yo quiero decir algo, no tengo por qué buscar que el otro esté de acuerdo conmigo. ¿Cuál es la intención de lo que yo quiero decir? ¿Quiero que el otro esté de acuerdo conmigo? ¿Necesito escucharme diciéndole eso al otro? Con lo cual lo que el otro diga no importa, porque yo necesito escucharme. Entonces, si nosotros tenemos claro que esto no es una discusión de quién tiene razón, yo necesito poder expresar esto, bueno, los conflictos, insisto, hay herramientas para ir desarmando los conflictos. La cuestión es tenerlo presente. Yo sé que lo más fácil es contestar y terminar en una escalada, pero si cuando estamos por hacer la escalada nos tomamos 2 minutos y nos vamos a dar una vuelta a la manzana, a veces ganamos. Totalmente. Una genia. Ana, escúchame, Rupturas Inteligentes, contame dónde te puede encontrar la gente, dónde puede ver los videos, dónde te pueden seguir o contactarlos. Bueno, para todos los que necesiten un abogado, más que un abogado, psicólogo. Con un enfoque amplio. Con un enfoque muy amplio, que está bueno, sí, de contención, que es lo más importante. Uh-huh. Acá está Ana Laura, así que podés dar tus redes, todo lo que vos quieras. Bueno, en Instagram es rupturas.inteligentes, después tengo Facebook también, Rupturas Inteligentes, el canal de YouTube, donde se van a subir las entrevistas que te decía, que es Rupturas Inteligentes, y bueno, en LinkedIn me encuentran por Ana Laura Díaz. Tengo TikTok, la verdad es que se van subiendo los videitos
porque es una red más para tener contacto. Y tengo una página web. En la página web pueden encontrar además un blog. Hay un blog jurídico y hay un blog que se llama La Singularidad te hace feliz. Después te lo voy a chusmear y ahí hay notas escritas y me parece que en la página es rupturasinteligentes.com pueden encontrar un montón de cuestiones, pueden encontrar escritos para bajar que tienen que ver con la pareja, con la sociedad, con el trabajo y me parece que se puede extraer un montón de esto. Así que estoy acá. Por ahí, si quieren contactarme telefónicamente, les voy a pasar mi celular para que me escriban por WhatsApp. Es 116-206-5768. Ahí estamos. Ana Laura Díaz, abogada y creadora de Rupturas Inteligentes. A mí me encantó. Nos veremos pronto seguramente. Y ya me voy a quedar, cuando me vaya me voy a poner a chusmear todo, no te tengas duda. Bueno. Gracias, Ana, la verdad que un placer escucharte y un placer saber que hay alguien que hace ese laburo, bueno, que lo hace de esa forma, ¿no? Porque nunca sabemos mañana qué puede pasar y todos ponemos estar a Ana Laura, ¿eh? Bueno, gracias, muchísimas gracias a vos por la calidez. Un placer, gracias, ¿eh? La próxima microfoneamos. Le mandamos un beso a Claudina además, una ídola. Sánchez, una genia, la queremos mucho, así que bueno, besos a ella. Nosotros 16 horas, 18 grados la temperatura en Buenos Aires, sigue subiendo.